Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición del programa Consultorio Alegra, asesoría legal gratuita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Cuando un mismo bien tiene dos o más propietarios, ¿qué es lo que se puede hacer para dividir esta propiedad? Con el doctor Enrique Mejía Castillo, conciliador de la Dirección General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia, desarrollamos el tema partición y división. Doctor, bienvenido. Muchas gracias. Antes de entrar de lleno al tema que nos ocupa, nos gustaría que nos defina qué se entiende por copropiedad. Bueno, es cuando habiendo un bien, existen varios propietarios de ese mismo bien. Y cuando existe alguna causal o una decisión tomada para que este bien no cuente con varios propietarios, ¿qué se puede hacer? Se recurre al proceso llamado división y partición. ¿Y qué se entiende por división y partición? Es la forma en que se consigue que un mismo bien se divida entre cada uno de los copropietarios. Doctor, ¿nos podría explicar con un ejemplo lo antes señalado? Por ejemplo, habiendo un terreno que pertenece a dos hermanos, este terreno se requiere que se divide en dos mitades. Él cede sus derechos que tiene sobre la mitad que finalmente me va a corresponder a mí y yo cedo recíprocamente los derechos que me tocan sobre el 50% o la mitad que le va a corresponder a él. De esa forma ya se ha conseguido que el predio se divida en dos partes. ¿Quiénes son los obligados a realizar la división y partición? Bueno, por un lado los copropietarios definitivamente, los coherederos también o alguno de los acreedores de alguno de ellos. Salvo que exista de por medio, según el artículo 984 del Código Civil, el pacto de indivisibilidad. Por tanto, mientras dure ese pacto, que es como máximo 4 años, no se puede realizar esa división y partición. Cuando hablamos de indivisión forzosa, ¿a qué nos estamos refiriendo? A un pacto celebrado entre los copropietarios o coherederos por el cual no se puede practicar la división y partición, cuando menos por un espacio de 4 años. Esto de acuerdo al artículo 984 del Código Civil. Antes de recurrir a la vía judicial, ¿es obligatorio acudir a la conciliación para la división y partición? Porque es un requisito de procedibilidad para poder entablar una demanda de división y partición. Necesariamente se requiere haber agotado el intento conciliatorio, no solamente en la ciudad de Lima, sino en todos los distritos conciliatorios a lo largo del Perú, en donde la conciliación es un requisito de procedibilidad, de obligatorio cumplimiento. ¿Y cuáles son los requisitos para solicitar conciliación extrajudicial sobre división y partición? Bueno, como mínimo se tiene que presentar evidentemente el documento nacional de identidad. En caso de ser copropietario, se tendría que acreditar este derecho mediante ya sea la escritura pública de compraventa, la minuta correspondiente, la ficha o partida registral o cualquier documento, incluso uno privado, que le da ese derecho. En el caso de los herederos o coherederos, necesariamente se tiene que presentar la sucesión intestada o el testamento. Doctor, respondamos ahora las preguntas del Facebook. Soy Pamela de Villa El Salvador. Estoy casada desde hace 10 años, pero nos hemos separado hace 2 meses. ¿Puedo conciliar división y partición? Todavía no. Lo primero que hay que hacer es realizar la liquidación de las sociedades gananciales, es decir, romper el patrimonio común que tenemos como cónyuges desde el momento en que nos hemos casado. Soy Rocío del Lince. Nos queremos divorciar de mutuo acuerdo y tenemos un departamento que actualmente se encuentra hipotecado por el banco y nos faltan 2 años para cancelar la hipoteca. ¿Podemos considerar este bien dentro de las sociedades gananciales y proceder a la división y partición? Estimada Rocío, de momento no puedes hacer división y partición porque el bien está bajo hipoteca. Primero habría que liquidar esa hipoteca o levantar esa hipoteca para poder realizar la división y partición luego de haber hecho la liquidación de sociedades gananciales. Soy Miguel de los Olivos. Somos 3 hermanos, a su vez herederos del domicilio de mis padres, pero uno de mis hermanos reside en el extranjero. ¿Podemos conciliar división y partición? Es posible realizar la división y partición. Para eso requeriría que el hermano que se encuentra en el extranjero acudiese con el cónsul peruano para emitir un poder por escritura pública con las formalidades que requiere el practicar la conciliación extrajudicial aquí previamente.
Cumplido ese requisito, sin duda se puede llevar a cabo la conciliación para la división y partición. Si deseas mayor información, puedes comunicarte al Fono Alegra marcando el 1884 o visitando nuestros centros de atención gratuita en Lima y provincias. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, defendiendo tus derechos.